Tenemos en la línea a la presidenta de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a Normalicia Rosas. ¿Cómo estás, Normalicia? Muy buenas noches. Muy bien, Mari Carmen, buenas noches. Buenas noches también a Pepe y a tu auditorio. Oye, a ver, platícanos, hoy dieron a conocer el reporte trimestral del sector asegurador y afianzador. Empezamos por el asegurador, platícanos cómo estuvo, y ese es el cierre de junio. Es justamente el cierre de junio, y bueno, al cierre del trimestre, el sector asegurador creció, pues podríamos decir que de una manera muy interesante, porque crece 5% en términos reales durante este segundo trimestre, si lo comparamos contra el mismo periodo del año anterior. Realmente estuvo concentrado de manera más relevante en todo lo que son las operaciones de daños y daños sin autos, donde hubo un crecimiento, podríamos decir, extraordinario en daños sin autos, prácticamente el 29% en términos reales. Y esto tiene una explicación muy clara. Hubo una renovación de una póliza integral de Petróleos Mexicanos que tiene una vigencia de 2 años y se registra la prima por este periodo. Pero aún así, si quitáramos el efecto de esta prima y solamente consideráramos la prima anual, daños sin autos crece 8.3% en términos reales. Entonces, bueno, va marcando un dinamismo muy interesante, porque quiere decir también que estas operaciones que van ligadas a la economía en su conjunto, pues están mostrando un indicador también de fortaleza. Automóviles crece 7% en términos reales, accidentes y enfermedades 4.1%, las pensiones derivadas de la seguridad social que son pagadas por las compañías de seguros crecen 6.3%. Entonces podemos ver que estos son de las operaciones más importantes. Tenemos crecimientos en términos reales, y únicamente en la operación de vida tenemos un decremento de 5.5%, también en términos reales, que se ve explicado porque el año pasado, a estas fechas, ya se había recibido en forma de prima única el pago de pensiones para los trabajadores de la extinta compañía de Luz y Fuerza, que es lo que está mostrando como una aparente caída. Pero lo único que pasa es que el año pasado creció de manera relevante, y este año, quitando ese efecto, pues vida hubiera tenido también un comportamiento positivo. Claro. Oye, Normalicia, bueno, me da gusto saludarte. Te saluda José Yuste, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches. Qué gusto, Normalicia. Oye, sobre el costo de adquisición, ¿ustedes lo miden? Me llama la atención, porque yo creo que sí es muy importante que sepamos cuánto cuesta adquirir un seguro y cómo van ese porcentaje, ese crecimiento en el costo de adquisición. Mira, es un indicador que nosotros medimos de manera regular, y esto, más que para medir como costo de adquisición, lo estamos midiendo en función de si es suficiente la prima o no para todo ello. Si nosotros comparamos los costos de adquisición, los costos medios de adquisición que han tenido las compañías de seguros a lo largo de los últimos años, se ha mantenido relativamente estable, anda alrededor del 16-17%. Entonces, es un indicador que claramente nosotros vamos revisando, pues en función de que también se va comportando en conjunto con la siniestralidad que enfrentan las compañías y el costo medio que ellos reflejan para operar. Oye, y ahí no hay, está bien ahorita las cifras, dice que en la suficiencia de prima sí hay un descenso de 6.4 a 1.5. ¿Esto no es un foco amarillo? No, Mari Carmen, y qué bueno que lo preguntas. Fíjate que el año pasado tuvimos ahí algún indicador, fue cuando entraron en vigor todas las normas relativas a Solvencia 2. Y lo que podemos apreciar era, normalmente andábamos en suficiencias de prima alrededor de 2-3%. El año pasado, lo que ocurre es que al cambiar nosotros y comenzar a tener valuación a mercado, las compañías tuvieron que reflejar esto, y sin duda hubo una suficiencia de prima, porque también estábamos cambiando esta metodología
que de alguna forma liberó recursos también en el sector y se vio reflejado de esta forma. Podemos también nosotros apreciar este año, este indicador, lo que nos señala es, y hay un incremento importante en el costo medio de siniestralidad. Aquí lo que nosotros hemos apreciado es que hubo un costo en la siniestralidad, fundamentalmente también recargado o explicado por automóviles, en donde ha habido un incremento importante en el pago de siniestros. Es lo que nosotros podemos apreciar. Fundamentalmente es esto lo que está reflejando, pero se está reflejando también una realidad en el ramo de autos. Cuando es un foco rojo es cuando la suficiencia de prima es de 0. Es decir, cuando este índice combinado nos dice, llega al valor de 100 y nos dice que lo que están cobrando las aseguradoras no sería suficiente para hacer frente a sus obligaciones. Ya sería un foco rojo. Oye, bueno, el sector asegurador en general, nos comentabas, tuvo un crecimiento de las primas directas del 5%, en términos reales, le fue bien al sector asegurador. Ahora cuéntanos, por favor, del sector afianzador, de las fianzas, ¿cómo les fue en Normalicia? Mira, pues aquí podemos mencionar, el sector afianzador es un sector que también está muy ligado al crecimiento de la economía en su conjunto, y muchas veces llega a ser un indicador de cómo están vislumbrando hacia el futuro pues este crecimiento. Aquí vale la pena señalar que el sector afianzador prácticamente no crece. Podemos decir que hubo un ligero decrecimiento en términos reales de 0.4%. Es un indicador que está influenciado en gran medida por las fianzas administrativas, que representan el 70% de la cartera del sector afianzador. ¿Cuáles son las fianzas administrativas? Las fianzas administrativas, Mari Carmen, son aquellas, por ejemplo, que están ligadas a contratos de obra, por ejemplo, la obra civil, y que lo que tienen que hacer es respaldar que se cumplan este tipo de contratos, y fundamentalmente están ligados con este tipo de obras. Las fianzas de obra civil, todas aquellas compromisos que se adquieren, por ejemplo, que el gobierno adquiere para hacer obra, pues están reflejadas en están garantizadas por este tipo de fianzas. Y podemos apreciar que aquí hubo un decremento en términos reales de 4.4%, que de alguna manera nos está diciendo que no hubo tanta necesidad de garantizar este tipo de contratos de obra civil. Claro, oye, y en la fianza de crédito, ¿por qué crece tanto? 27.7. Estas son cuestiones, realmente aquí no hay una explicación como tal. Cuando se tiene que garantizar cualquier operación de crédito, por ejemplo, puede hacerse pues a través de una fianza que va a cumplirse, y esto puede ser por periodos. No hay ninguna explicación en particular. A veces se garantiza con cartas de crédito, a veces con fianzas, y en este momento pues al parecer se optaron mejor por este tipo de fianzas. Oye, pues ahora en lo que es asegurador y afianzadora, ¿no hay ninguna en foco amarillo, ninguna empresa que digas tú que te preocupa? Mira, Mari Carmen, es una pregunta también sumamente interesante. Nosotros, como tú sabes, constantemente estamos monitoreando a estas empresas, tanto aseguradoras como afianzadoras, y damos a conocer también en nuestra página web cuáles son los resultados. Sobre todo lo que nos interesa es que estén cubriendo adecuadamente todos los parámetros regulatorios, es decir, que tengan el dinero suficiente para cubrir, o los activos suficientes para cubrir reservas técnicas, el capital mínimo, que es el capital con el que deben de operar, y los requerimientos de capital de solvencia. En el momento en el que alguna compañía deja de cumplir con alguno de estos parámetros regulatorios, entonces nosotros le pedimos inmediatamente, tomamos acciones regulatorias, como pueden ser algún plan para que nuevamente capitalice a la empresa, si ese fuera el caso.
Y bueno, normalmente tenemos algunas empresas que pudieran encontrarse en alguna situación de capitalización, pero no hay ninguna que de manera particular pudiera estarnos preocupando. En la página web, pues es muy claro cuáles son aquellas empresas que pudieran estar en alguna situación complicada y son a las que les damos seguimiento continuo. Pues te queremos agradecer mucho, Norma Alicia Rosas, presidenta de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Muchas gracias. Gracias, Norma Alicia. Al contrario, muchísimas gracias. Un placer y saludos a su auditorio. Vamos a un corte.